Querido Carlos, bienvenido al canal nuevamente, gracias por tu tiempo. Al contrario, un placer para mí. Mira, me gustaría empezar con el asunto del cambio del nombre del Departamento de Defensa, mirando un breve video de lo que pasó el día de ayer y la explicación que se dio en la oficina del presidente Donald Trump respecto de esta, me saldría innovación, pero en realidad es una restauración. Vamos a escucharlo. A ti y tal vez a Dan Racingame, que digan unas palabras, por favor. Señor presidente, gracias. Después de ganar la Guerra de Independencia en 1789, George Washington estableció el Departamento de Guerra y Henry Knox fue su primer secretario de guerra. Y este país ganó todas las guerras importantes, incluyendo la Primera y Segunda Guerra Mundial. Victoria total, señor presidente, como usted dijo. 150 años después cambiamos el nombre tras la Segunda Guerra Mundial, de guerra a defensa en 1947. Y como usted señaló, presidente, no hemos ganado una guerra importante desde entonces. Y eso no es para menospreciar a nuestros combatientes en la guerra de Corea o en la de Vietnam, o para nuestra generación en Irak y Afganistán. Eso es para reconocer que este cambio de nombre no se trata solo de renombrar, se trata de restaurar. Las palabras importan. Es restaurar, como usted nos ha guiado, señor presidente, restaurar el espíritu guerrero, restaurar la victoria y la claridad como objetivo final, restaurar la intencionalidad en el uso de la fuerza. Así que, bajo su dirección, señor presidente, el Departamento de Guerra va a luchar de manera decisiva, no en conflictos interminables. Va a luchar para ganar, no solo para no perder. Vamos a pasar a la ofensiva, no solo a la defensiva. Letalidad, no legalidad tibia. Efecto violento, no políticamente correcto. Vamos a formar guerreros, no solo defensores. Así que este Departamento de Guerra, señor presidente, al igual que Estados Unidos, ha regresado. Gracias por su liderazgo y su claridad. Vamos a marcar el tono para este país. Estados Unidos primero, paz a través de la fuerza, presentado por el Departamento de Guerra. Hemos regresado. Muy bien, muchas gracias. Muy bien dicho, y realmente se trata de ganar. Deberíamos haber ganado todas las guerras. Podríamos haber ganado todas las guerras, pero realmente elegimos ser muy políticamente correctos o woke. Y simplemente luchamos para siempre. Y luego, ya sabes, ganamos. Realmente no perderíamos, simplemente luchamos para, en cierto modo, empatar. Nunca quisimos ganar guerras que en cada una de ellas las habríamos ganado fácilmente con solo un par de pequeños cambios o un par de pequeños edictos. Sabes, me dijeron que ISIS tomaría 5 años ganar. Y Dan Kane, cuando le pregunté cuánto tiempo tomaría, él dijo, creo que unas 4 semanas, señor. Bueno, hasta acá entonces el video que vamos a mostrar. ¿Cómo lees, Carlos, este cambio de nombre? Ahora se llama Secretaría de Guerra, ya no Departamento de Guerra, ya no Departamento de Defensa. ¿Cómo interpretamos esto? Bueno, fundamentalmente yo te diría como título, Maduro está muerto y aún no se dio cuenta. Porque lo básico de lo que acá está ocurriendo es que se pasa al ataque, no a la defensa. El cambio de nombre tiene que ver con eso. Cuando lleguemos al momento de lo que pasó anoche en el Jardín de las Rosas, te voy a dar muchos detalles para nuestros televidentes de lo que hablaron los legisladores que estaban con Trump respecto a este tema y a lo que viene por delante. Pero te insisto, Maduro está muerto y aún no se ha dado cuenta, porque además la decisión de Trump apunta a que los 5 que están siendo buscados, ya tengo los 2 nombres que nos faltaban, es el matrimonio Rodríguez. Uno de los 5 que hable, los otros 4 no los necesitan. Y Trump no solamente ha decidido, y ahora vamos a hablar de los incidentes, respuesta respecto a lo que le hizo en su momento Maduro, sino a lo que está ocurriendo en este momento. Yo hace instantes te mandé la declaración del ministro de Defensa de Brasil, que se ha apartado rápidamente de Venezuela y dice, en este conflicto Brasil no va a intervenir.
Brasil no va a intervenir, le sueltan entonces la mano que le podrían haber dado, estaba dentro de las especulaciones, a Nicolás Maduro. Te quiero mostrar, bueno, acá estamos viendo el momento en que están ya cambiando el nombre, en este caso de la secretaría. Incluso tenemos distintas imágenes que han girado. Acá tenemos una donde están cambiando la placa con el nombre del secretario de Defensa por el nuevo nombre de secretario de Guerra. Bueno, toda una declaración simbólica, un cambio de enfoque. Yo te quería comentar respecto a lo que también dijo Trump. Él se refirió a la victoria contra el ISIS. La otra cosa muy importante que hemos escuchado en las últimas horas, vos lo dijiste, varios senadores republicanos pidiendo ampliar la recompensa por Maduro y planteando que sale muerto o preso. Yo te sumaría a lo que vos dijiste la importante posición de un senador, Rick Scott, que fue 2 veces gobernador de Florida, que ha dicho Bin Laden mataba a norteamericanos y se hizo lo que había que hacer, Maduro mata a norteamericanos y vamos a hacer lo que hay que hacer. Más claro, imposible. De hecho, sobre Rick Scott vamos a poner parte de la entrevista, no entera porque es muy larga, bueno, son 6 minutos. Vamos a escuchar algo de la entrevista que fue muy interesante. Senador Rick Scott, gracias por recibirnos. Usted ha pedido una defensa por la captura de Nicolás Maduro. ¿Por qué es importante eso? Bueno, lo primero, Maduro es el jefe del Tren de Aragua y el Cartel de los Soles. Son carteles de droga. Y lo segundo, robó las elecciones de Venezuela al menos en 2 ocasiones. Pero lo más importante es que debe estar en prisión. Hace daño a la gente de Venezuela y a los americanos debido a las muertes que provoca la droga que envía a este país. Los $50 millones actuales no son suficientes para usted. ¿Cuál sería una buena cifra? No ha sido capturado, así que debe aumentar más. Yo creo que 100 millones sería una buena cifra. Maduro ha robado mucho dinero a la gente de Venezuela y así se financia. Senador, ayer vimos esa primera operación del despliegue naval que hay frente a las costas de Venezuela en aguas del Mar Caribe, en concreto el ataque a una narcolancha cargada con droga procedente de Venezuela. ¿Qué le pareció esa operación de la Fuerza Armada estadounidense? Valoro mucho cómo Trump se preocupa por la gente de Venezuela y por la seguridad nacional y la salud de mi país. Valoro lo que Marco Rubio está haciendo como secretario de Estado. Espero que Maduro y cualquier persona relacionada con los carteles y que introduzca droga a este país sea arrestada y llevada a prisión. Cualquiera que introduzca droga debería ser ejecutado o estar en prisión. Bueno, acá aparece la idea de aumentar todavía más. Recordemos, ya que Carlos mencionabas a Bin Laden, porque después lo menciona el propio Rick Scott, que la cabeza de Bin Laden valía, si mal no recuerdo, 36, 37 millones de dólares, ¿no? La de Maduro. Sí, pero además una cosa muy importante, estamos trabajando un sábado y no tenemos la misma tecnología que los días de semana, pero yo te mandé el mapa de esto a lo que se refiere Scott, que es el ataque al lanchón de drogas que sale, ahí está, bueno, ahí está. Siguen trabajando tu gente bien aunque sea un sábado. Fíjense, esta es la trayectoria del lanchón lleno de drogas que según decía Maduro, en este tragicómico personaje, había sido creado por inteligencia artificial. Sí. Miren, yo les voy a contar exactamente quiénes participaron y qué pasó. Salieron de San Juan de Unare, en el norte. Es una trayectoria muy cercana al lugar de destino que era Trinidad y Tobago. Una trayectoria tan cercana que a mí me dicen 2 expertos que en realidad este lanchón fue abatido en aguas territoriales, porque nunca estuvo en aguas internacionales, lo que demuestra la decisión norteamericana y además con una cosa que te voy a anticipar ahora. Anoche se dijo, Estados Unidos va a atacar objetivos en otros países mientras sean narcoterroristas, no importa el país. Bueno, en este caso,
los 11 tripulantes, 8 vivían en San Juan de Unare, obviamente fueron pulverizados por el ataque del Hail que le pegó desde un dron, pero lo interesante es que producido esto ocurrió a la madrugada. 6 horas después llegaron camiones de tropas del ejército venezolano a San Juan de Unare y a los 2 pueblitos cercanos, porque habían aparecido naturalmente en X y en TikTok los pésames de los familiares de los 8 que habían muerto de Unare y de los 3 que habían muerto en dos pequeñas ciudades, pueblitos cercanos. De inmediato llegaron, interceptaron todo lo que fuera internet y le dijeron a todos que nadie podía velar a los muertos, si iban a hacer velatorios en ausencia, que nadie podía referirse a las muertes, que las muertes no habían ocurrido. Esto es la operación de una narcodictadura en toda su brutalidad, porque usan a esta gente muerta de hambre, la suben a estos lanchones y luego están afuera de toda posibilidad sus familiares de recordar su vida y su muerte. Es importante además explicar por qué 11, porque es un lanchón que uno dice, bueno, para mover esta droga 4 o 5, bueno, 11, para la velocidad de descarga, porque ellos sabían que podían tener problemas en la descarga por el cerco. La otra cosa que ha ocurrido pegado a esto es que ahora cualquier venta de petróleo o droga va a ser interceptada. Esta es una novedad también de la charla de anoche en el Jardín de las Rosas. Esto es, van a interceptar lo que se llama venta de petróleo en negro. Estamos ante una situación militar muy avanzada y yo te diría que no solamente tiene que estar preocupado Maduro, también tiene que estar preocupado Petro. Bueno, Gustavo Petro salió a condenar esta operación militar de hundimiento de este lanchón de narcotraficantes y hubo opiniones mesuradas de otros analistas políticos como por ejemplo Jaime Bailey, que ponían en duda si era conveniente hundir este lanchón en lugar de detener a esta gente para poder obtener más información. ¿Vos qué análisis haces al respecto? ¿Crees que aquí habría que haber detenido el lanchón más que hundirlo o había que dar una muestra de fuerza categórica hundiéndolo? La respuesta a esa pregunta que yo le hice a un vocero del Departamento de Estado es, la decisión es demostrar que se arriesga a esto, muere. Y no necesitamos saber de ellos nada. Sabemos todo de este tráfico y ya van 2 oportunidades en que lanchones de este tipo eluden el castigo porque además de la droga, llevan esa droga en esos fardos durante el viaje atados a cemento. En consecuencia, si aparece una intercepción, tiran la droga por la borda y no tienen nada al momento de ser revisados. ¿Por qué? Porque al narcotraficante perder unos kilos de droga no es el problema. Ellos mandan toneladas de droga, tienen que llegar algunas. Es tanto el dinero que ganan que no les importa la pérdida. No se puede analizar a un narcotraficante como a otro comerciante. Su nivel de costo-beneficio es brutal y en consecuencia esto también lo ha dicho Donald Trump en las últimas 2 apariciones que hizo públicas, porque ayer al comienzo de la cena, que luego vamos a hablar, habló Trump también, pero habló privadamente. Estamos conversando con Carlos Rucauf, estamos ya en 15.000 espectadores en vivo. Ayúdennos a llegar a más personas dándole me gusta al botoncito del dedito para arriba de YouTube. Coméntenos en el chat desde dónde se están conectando y gracias por los superchats que están enviando, que al finalizar esta transmisión vamos a estar leyendo algunas de las preguntas que ustedes nos envíen. Pocas horas más tarde del hundimiento de este lanchón, Maduro envió 2 aviones F-16 a sobrevolar por el destructor Jason Dunham. Estas son las imágenes. Vamos a quitarle el volumen. Aquí estamos viendo, se trata de 2 F-16 de la Fuerza Aérea Bolivariana. Allí abajo se ve precisamente el destructor norteamericano en las aguas del Caribe Sur. A raíz de esto, los Estados Unidos
desplegaron 10 F-35B hacia Puerto Rico. Vamos a poner también esas imágenes. Aquí las tenemos para que vean lo que son los F-35, es decir, es una tecnología militar muy superior a los F-16 utilizados por la Fuerza Aérea Bolivariana. Se está poniendo caliente, cada vez más caliente entonces la zona, Carlos, ¿no? Bueno, en primer lugar, para explicarle a los televidentes, cuando vos mostrás el F-16 y abajo el Dunham, el que está filmando esto y lo sube a las redes es el otro F-16. Exacto. Es decir, es Maduro el que sobrevuela, el que provoca y además cuenta que provocó. Los F-35 que llegaron a Puerto Rico para interceptar estos aviones desde Puerto Rico tienen solamente un vuelo de 17 minutos. 17 minutos. Miren lo que son, insisto, estos monstruos, los F-35, son impresionantes. Ahí estamos viendo algunas imágenes que han corrido en las últimas horas por las redes sociales y el comunicado oficial del Departamento de Guerra, cuyo nombre ya cambió también en su cuenta de X. Aquí estamos viendo Departamento de Guerra, lo que era el Departamento de Defensa. Dice en inglés, ¿no? Yo lo voy a traducir. Hoy, 2 aviones militares del régimen de Maduro volaron cerca de los destructores en aguas internacionales. Esto es un movimiento provocador que fue diseñado para interferir con nuestras operaciones contra narcoterroristas. El cártel que corre Venezuela está fuertemente avisado o advertido de que no presione para obstruir estos esfuerzos. Bien, o sea, aquí le avisa el Departamento de Defensa a Venezuela que no avance con estas intentonas, e incluso Donald Trump autorizó a derribar aviones venezolanos que pongan en peligro el despliegue militar norteamericano en aguas internacionales en el Caribe Sur. Acá tenemos el fragmento del video donde Donald Trump autoriza esto. Vamos a verlo. Well, I would say they're going to be in trouble. We'll let them know about that. We heard that happen, but it wasn't really over, not like they described. But I would say, General, if they do that, you have a choice of doing anything you want, okay? If they fly in a dangerous position, I would say that you can, you or your captains can make the decision as to what they want to do, all right? Sure. Sir. Bueno, ahí está el aviso de Donald Trump. Pueden hacer lo que ustedes consideren necesario hacer en una circunstancia de peligro, que Venezuela ponga en peligro el despliegue militar en el Caribe Sur de los Estados Unidos. Podemos esperar un comentario respecto a esto. Sí. El Dunham no contestó, tenía misiles para atacar estos aviones porque faltaba esta autorización. Ok. Ahora ya está autorizado, o sea que la próxima vez quizás se produzca un derribo. ¿Vos pensás que Maduro va a volver a arriesgarse después de esta orden? Bueno, Maduro lo último que ha dicho ayer es que él era un hombre de paz y que le ofrecía a Donald Trump la posibilidad de evitar este conflicto y que este conflicto escalara. Sí. Yo creo que tiene un miedo terrible, sí. Porque sabe, como te digo, que está muerto y no lo quiere reconocer, ¿no? Está realmente en una situación terrible porque además quienes lo rodean están dispuestos a entregarlo con tal de salvarse a alguno de ellos. Y salvarse no es salvarse definitivo, sino tener una pena de prisión menor y a cambio de confesar un tema que yo vengo diciendo y que nos importa a todos, nos importa a los argentinos, a los venezolanos, a los bolivianos, pero también les importa a los colombianos, a los cubanos y a los mexicanos, saber a quiénes ha bancado la narcodictadura en materia económica, a qué políticos, a qué empresarios, a qué periodistas le ha dado dinero. Y ahora cuando hablemos de la reunión con la presidenta de México, de Marco Rubio, te voy a dar un dato más respecto a esto. Ahora pasamos entonces a ese tema, pero antes quiero que el público mire el fragmento de video al cual Carlos Rucauf se está refiriendo, donde ciertamente se lo ve
asustado, a un Nicolás Maduro que además dice que el pueblo venezolano respeta mucho al presidente Trump porque sabe la que se le viene. Escuchen. Con todo respeto le digo, señor presidente Trump, aquí en Venezuela se le respeta. Y Venezuela respeta para que la respeten. Y con el respeto que nos hemos ganado se lo decimos. Esos informes de inteligencia que le pasan no es verdad. Venezuela hoy por hoy es un país libre de producción de hojas de coca, libre de producción de cocaína, y es un país que combate el narcotráfico y está triunfando en el combate contra el narcotráfico. Están triunfando. Es fantástico. Aparte, el problema no es simplemente la producción, sino el paso, ¿no es cierto, Carlos? Es decir, Por supuesto, porque en realidad, esto también se dice poco, sí. El cártel Los Soles es una estructura que se creó para facilitar que otros hagan tráfico de drogas. Obviamente, Venezuela no es un país productor, pero sí lo es Colombia, todos lo sabemos, no necesitamos que nadie nos lo recuerde. También lo es Bolivia, lo ha sido una parte de la vida Ecuador. Es decir, hay productores de droga que pasaban por ahí. De hecho, las personas que murieron en este lanchón fueron contratadas por otro cártel, que es el Tren de Aragua. El Tren de Aragua, que también fue declarado, como vos sabés y ya lo hemos dicho, una organización terrorista. Tenemos dos imágenes de los últimos días que son importantes para lo que estamos hablando. Por un lado tenemos aquí a Marco Rubio con Claudia Sheinbaum, la presidente mexicana, y a continuación Marco Rubio se dirigió hacia el Ecuador. ¿Qué podemos comentar sobre estas reuniones, Carlos? Bueno, en la primera, la conferencia de prensa posterior fue casi una fantasía, una conferencia de prensa con Marco Rubio diciendo blanco y el secretario de Relaciones Internacionales de México diciendo gris, pero todos fingiendo demencia mutuamente. Lo que sabemos es que la reunión fue muy tensa, que Sheinbaum le planteó a Marco Rubio el problema de los aranceles y Marco Rubio dijo, no es un tema de mi área, pero estoy dispuesto a solucionarlo y ayudar a solucionarlo en la medida que ustedes entreguen a todas las personas que nosotros tenemos en una lista, que son 74 personas, que tienen cargos en el gobierno, funciones empresarias, funciones periodísticas y están rentados por los cárteles de su país y por el cártel Los Soles. Y se refirió específicamente a algunos funcionarios de algunos estados, uno de los cuales ya el secretario de Finanzas se fugó de su estado luego de esta reunión porque se enteró que había llegado su nombre, y también se refirió a un viejo sistema que tenía López Obrador, que creo que ya lo conté, pero lo voy a volver a contar aquí, que López Obrador, en lugar de extraditar, lo que hacía es que la policía, o en su momento la infantería de Marina, que se ocupaba específicamente de eso en México, agarrara a un narco pedido por Estados Unidos y lo dejara esposado en un auto al lado de la frontera. Luego la DEA venía y se lo encontraba casualmente. Bueno, así transfirió 53 personas que fueron juzgadas y condenadas en los Estados Unidos. No sé cómo va a proceder la presidenta de México, porque siempre con ella tengo la duda si ella está preocupada por los cárteles o preocupada realmente por lo que los cárteles pueden hacer con México. Veremos cómo evoluciona esto. La información que yo tengo es que México va a acceder a muchas de las peticiones de Marco Rubio. La reunión con Noboa, país mucho más chico, tuvo una importancia trascendente porque Correa, otro miembro del narcosocialismo del siglo XXI, cerró la base militar de Manta, muy importante, yo la conocí, una base realmente infernal en su capacidad de movimiento. Yo estuve un día en que llegaba un portaaviones y aterrizaban y salían aviones, parecían mosquitos. Bueno, esa base se va a reabrir, obviamente tiene que pasar primero por un pronunciamiento popular, porque Correa, para tratar de perjudicar la lucha contra el narco, lo que hizo fue un plebiscito para cerrarla.
pero Manta es clave en la lucha contra el narcotráfico, como lo es Costa Rica, que es un país que tiene aviones especiales, que son los primeros en detectar desde la cercanía de la frontera marítima y aérea con Estados Unidos la llegada de cargamentos. Además, en la conferencia de prensa en Ecuador, Marcos Rubio se refirió a las Naciones Unidas. Recordemos que una de las estrategias de Venezuela ha consistido en llamar a la comunidad internacional a través de Naciones Unidas a detener lo que sería, digamos así, efectos del imperialismo yanqui. Escuchemos a Marcos Rubio lo que dice sobre la ONU. Lo dice un gran jurado en el estado de Nueva York. ¿Sí? En el estado de Nueva York, la fiscalía presentó evidencia y ellos lo encausaron. Un gran jurado de individuos en el estado de Nueva York. Salió después, hace 2 años, un nuevo encausamiento que detalla el papel que tomó Nicolás Maduro, especialmente empezando en los años de Chávez, con la droga. Así que nosotros no estamos, a mí me preguntan ustedes de las Naciones Unidas, están en desacuerdo. A mí no me importa lo que dicen las Naciones Unidas, no me importa. Nosotros eres un fugitivo de la justicia norteamericana, no es el líder legítimo de Venezuela, no lo hemos reconocido. Eres un fugitivo encausado que está enfrentando cargos en el Distrito Sur de Nueva York, en los Estados Unidos, por un gran jurado. La otra pregunta fue que si nosotros vamos a hacer acciones parecidas a lo que ocurrió el otro día con estos grupos narcoterroristas en países que son aliados. Y le diré que en esos países, por ejemplo, posiblemente no sea necesario, porque esos países lo van a hacer, o van a cooperar con nosotros. Van a cooperar con nosotros en esas acciones. No, en el caso de Venezuela no pueden cooperar con nosotros porque ellos son parte del terrorismo. No es un gobierno. Vamos a estar claro, Nicolás no es un gobierno ni es un régimen político. Es una organización terrorista de crimen organizada que se ha apoderado de un territorio nacional y están utilizando ese territorio nacional para ellos convertirse ricos, para ellos convertirse en personas con billones de dólares, y por eso son encausados por las Cortes de Estados Unidos. Pero en el caso de Ecuador, en el caso de otros países amigos, esos países están cooperando con nosotros. Impresionante la nueva narrativa en acción, ¿no? Esta es la nueva narrativa en acción. Sí, pero además tiene 3 partes muy importantes. La primera, claramente, Estados Unidos aplica en este tema la doctrina Bin Laden. Naciones Unidas no tiene nada que hacer porque hay un gran jurado que ordenó la captura. Un país, el nuestro, que lo declaró terrorista y lo vamos a ir a buscar porque tenemos una orden judicial y una orden presidencial. El segundo tema muy importante en esto es el hecho de que está ampliando la capacidad de mira. Esto es, le está mostrando a todos los que lo están escuchando, obviamente todos sus enemigos lo escuchan todavía más que los amigos, esto lo ha dicho ya Maduro, su principal enemigo es Marco Rubio, él dice no es Trump, es Marco Rubio que lo confunde, bueno, le está diciendo los voy a ir a buscar a cualquiera de ustedes. Y el tercer tema, no menos importante, es que esta rotundidad la dice en Ecuador, y cuando menciona a los países amigos, no menciona a México. No menciona a México, de donde venía además de tener una reunión con Claudia Sheinbaum. Voy a mostrar por último, quiero mostrar un fragmento muy cortito de Noboa declarando precisamente a Nicolás Maduro como el jefe del cártel de los soles. Vamos a escucharlo. Hay que llamarlos por lo que son. ¿Eso lleva entonces también a considerar a Nicolás Maduro como el jefe del cártel de los soles? Sí, los reportes de inteligencia lo dicen y pues él es el jefe del cártel de los soles, pero es parte de una organización criminal que trabaja con otras organizaciones criminales. Venimos siguiendo. Bueno, ahí está. Más claro, hay que echarle agua. Carlos, quiero pasar a nuestro último tema antes de ir a las preguntas. Tenemos 19.000 personas conectadas. Por favor, ayúdenos con sus likes, con sus comentarios y sus superchats serán leídos dentro de muy poquitos minutos nada más. Por último, hubo ayer, nos decías, una importante cena en el Jardín de las Flores. ¿Qué nos podés comentar sobre eso? Bueno, fue muy interesante. En primer lugar, el presidente Trump les habló a los concurrentes, hizo bendecir la cena por un político muy importante en Estados Unidos y luego hizo un discurso de agradecimiento a los que estaban ahí. Pero lo más sustancioso, como siempre ocurre, fue luego en las mesas, en las charlas, y lo que estaba ahí como tema central es los días contados del régimen de Maduro, el hecho de que había habido una conversación de Marco Rubio con el presidente electo
de Venezuela y con lo que yo siempre digo es una especie de Juana de Arco venezolana, que es esta mujer que ha luchado tanto. Y con ambos, ¿te acordás que lo habíamos hablado que Maduro había recibido un informe del G2 cubano y contó la conversación en sus infinitas torpezas, porque demuestra que para Estados Unidos realmente González Urrutia es el presidente de Venezuela? Bueno, este tema de González Urrutia, de cómo tomaría el gobierno en los próximos meses, es un tema que vamos a desarrollar, si te parece bien, en otro programa, porque en este tenemos muchísimo. Pero sí que quería también de esta charla dejarle claro a nuestros televidentes la sensación que todos se llevaron de la cena, un Trump muy contento con lo que está ocurriendo, muy contento con Marco Rubio y muy contento con este rol de ir a la ofensiva. Y esta ofensiva tiene muchas caras. Hasta ahora estamos viendo una que es muy televisiva, muy cinematográfica, que es esta del cerco. Pero al mismo tiempo comentó Trump que acababan de tomar un alijo de elementos químicos a narcos mexicanos de un volumen increíble, que al mismo tiempo estaban buscando otros cómplices del narcotráfico fuera de América, en 2 países europeos. Wow. Uno de esos países es muy cercano a nuestro cariño porque es España, y aparentemente ahí hubo un intento de un señor que fue en su momento presidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero, de embaucar a los ganadores de la elección y proponerle en una reunión que se hizo en las afueras de Madrid un interregno militar. El planteo habría sido: Maduro está terminado, pero ustedes no pueden llegar y asumir, tiene que haber un interregno militar. Interregno militar que muchos suponen, yo supongo, es que quieren hacer desaparecer las pruebas de esta corrupción diseminada por el narcoterrorismo venezolano en nuestra América y también en algunas partes de Europa. Vamos a tener seguramente más novedades sobre este tema español en nuestra próxima transmisión la semana que viene. Excelente, con eso pasamos entonces a agradecer superchats y a leer algunos de ellos. Ya tenemos 20.000 personas conectadas, impresionante. Siendo sábado es difícil un fin de semana llegar a esta cantidad de audiencia. Días de semana son mucho más, digamos, hay más rating. Así que impresionante el interés que está suscitando lo que pasa con Venezuela. Gracias, Cuervo, por esas 50 membresías al canal como regalo. Maximiliano Cabanelas dice que termine toda la pesadilla Maduro de una vez y que los venezolanos puedan volver a vivir en paz, algo que nosotros veníamos diciendo. Los venezolanos han tenido que huir en la diáspora más grande del siglo XXI. Es impresionante la cantidad, los millones de venezolanos que han tenido que irse de Venezuela y que solo desean volver, pero volver a una patria de libertad, no de sometimiento. Gracias, Amparo Rocha, por tu donación al canal. Gracias también a René por esa donación que nos hace llegar, y a Ulises Gámez, Ulises que siempre nos sigue y siempre contribuye con estos superchats. Aquí dice Alejandro: hola amigos, soy Cabeza, el salteño que fui ayer a verte con mis hijos a Tucumán, recién llegué y te estoy viendo. Mandale un saludo y abrazo a Rucauf. Bueno, Alejandro vino con toda su familia, manejó más de 4 horas desde Salta, un gran esfuerzo hizo para llegar a la conferencia ayer de Tucumán y nos sacamos una foto. Un gran abrazo para Alejandro y le manda también un abrazo a Carlos Rucauf. Franklin Castillo, gracias por las membresías de regalo. Aquí dice Jesús: saludos maestro Laje, soy salvadoreño y mi pregunta es: cuando tome posición del tercer periodo mi presidente Nayib Bukele, ¿usted estará presente en El Salvador? Lógico, si Dios lo permite. Mira, perdón, yo sigo mal de la tos. Yo también, Mira, yo una vez tuve una reunión fallida con Bukele, porque justo ese día yo llegué a la Casa de Gobierno y hubo una crisis diplomática y Bukele tuvo que salir de urgencia a una reunión con diplomáticos. No lo llegué a conocer personalmente, pero lo tenemos pendiente, así que ojalá que en algún momento se dé. Si estuviera Cristina, esto no pasaría en Venezuela, dice David. No sé a qué se refiere. No, bueno, sí. no, es importante ese comentario,
A ver, no es un si- comentario. Cristina Fernández de Kirchner fue socia clave de Maduro. Sí, Lo voy a contar una vez más, es bueno que se sepa. sí. A la muerte de Chávez, ella se presentó antes de comenzar el velorio con un documento que llamó el testamento político del comandante y dijo, no tiene que ser Diosdado, el presidente tiene que ser Maduro, porque esa es la voluntad del comandante Chávez, y si alguno tiene dudas le preguntan a Raúl Castro. En ese momento, bueno, Cristina era muy poderosa en la Argentina, Castro era todavía muy poderoso en Cuba, Castro tenía ahí la policía política del G2 trabajando dentro de Venezuela, y vale la pena también recordar que Edgardo, el presidente electo, fue embajador de Venezuela en la Argentina, perdón, el mundo, fue embajador de Venezuela en la Argentina, yo era ministro de Relaciones Exteriores, un hombre de bien, al que lo quita Chávez para poder hacer negocios con el kirchnerismo. Así que seguramente si hubiera estado Cristina, hubiera tenido un apoyo Maduro que no ha obtenido de Lula, que fue su protector mucho tiempo, no hay que olvidarlo, pero que ahora cuando ve que las papas queman, prefiere decir nosotros en esto no nos metemos. Eso demuestra cómo son estos personajes de narcosocialismo del siglo XXI. Acá casi dice, saludos Agustín, saludos señor Rucauf. ¿Qué pasaría si algún F-16 de Maduro atacara algún destructor? ¿Eso sería un casus belli para la guerra o invasión? ¿O solo sería la aceleración, la aceleración de la captura de Maduro? Bueno, primero un F-16 frente a una corbeta misilística como la que estábamos hablando del Lunja no tiene ninguna posibilidad. Si hubiera preparado, porque cuando un avión de estas características va a atacar tiene que preparar su sistema de ataque. Y el sistema de ataque es inmediatamente leído por el sistema de defensa de estos buques, así que antes que saliera cualquier misil, el misil sale del barco y lo voltea. No lo voltearon a esta gente, primero porque no armaron la estructura de ataque, porque armada la estructura de ataque no necesitan autorización del presidente de los Estados Unidos, pero además no lo atacaron porque no tenían autorización. Ahora si se acercan los bajan. Lo bajan directamente. Franklin Camacho dice, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, mediante el decreto 525, declaró como organización terrorista al Cártel de los Soles. Esto no lo hemos mencionado y tiene razón en mencionarlo acá Franklin. También República Dominicana, una de las islas más grandes de esa zona, me parece que es la más grande de todo el Caribe, ¿no? ¿O Cuba es más grande? No, lo que pasa es que Dominicana comparte la isla con Haití. Claro, exacto. Bueno, no hemos mencionado esto, pero sí es una noticia importante. También tiene esto creo que 2 o 3 días. República Dominicana declara como entidad terrorista al Cártel de los Soles, el grupo narco vinculado a Nicolás Maduro. Gracias a este usuario por refrescarlo. Un comentario es que hasta ahora hay un grupo de países que, entre ellos Argentina, que se han solidarizado con esta acción contra el narcoterrorismo, pero lo que no hay es defensores de Maduro. Solamente la actitud que tuvo en su momento obviamente otro dictador siniestro que es el de Nicaragua y algunos países pequeñitos del Caribe que viviendo de un petróleo subvencionado por Venezuela, que ahora igual no nos está llegando, pero bueno, hay una relación. Pero otra cosa que tampoco se citó, y aprovecho para decirlo, es que acaba de ganar en Guyana el presidente que firmó el acuerdo militar con Estados Unidos por la torpeza de Maduro de meterse en este momento, en los últimos meses, con el tema doloroso, difícil de Esequibo. Pero ganó ahí el candidato que más le molesta a Maduro. Ciertamente, y eso tampoco lo hemos podido mencionar. Pasa que hemos dejado pasar unos 3 días desde nuestro último live y muchas cosas pasan todos los días. Acá René dice, ¿será posible que con Maduro caigan personajes como Evo Morales o el zar de Tigre y Nordelta? ¿O la lucha contra los narcos se limita a Venezuela? Saludos. Bueno, yo la verdad que no conozco el segundo caso
pero sí tengo absolutamente claro que Evo Morales va a estar en la estructura de aquellos que una vez que termine el proceso boliviano van a tener que responder. Lo que aquí no hay es una interferencia en el proceso boliviano, como no hay una interferencia en ninguno de los procesos electorales. Usted fíjese que tampoco se ha hablado de Honduras, que es otro país muy complicado en el tema del narcotráfico, pero como ahí también hay elecciones, se ha preferido por parte de Estados Unidos no referirse a estos países. Pero lo de Evo Morales, yo lo imagino o escondido en la selva o con un uniforme naranja en una cárcel norteamericana. Agustín, increíble, estamos viviendo historia, dice Ricky. Esperemos que los libros pongan a cada quien en su lugar, villanos y héroes. Un abrazo desde New Jersey. Tenemos gente conectándose desde todas partes. Un gran abrazo para Ricky. Y acá este usuario Plex desde Argentina dice, ¿tendría que estar preocupada la Cuca Reina CFK con todo esto de Maduro? Y bueno, claramente en algún momento el nombre de ella va a aparecer cuando aparezca el juicio en la Argentina sobre la responsabilidad de Cristina Fernández de Kirchner por el encubrimiento al ataque de Hezbollah, es decir, al ataque iraní a la embajada de Israel y a la AMIA. Ese es un juicio. Ahora Cristina va a tener que primero encontrarse con el juicio oral en el caso de los que se llaman los cuadernos de la corrupción, pero luego viene este juicio y en este juicio todo indica que ha habido una participación de Maduro y antes de Chávez en la negociación sobre el tema de Irán. Ustedes siempre recuerden que el hilo conductor de Irán une muchos países del narcosocialismo del siglo XXI. Acá Rubén nos manda una donación al canal. Gracias, Rubén, querido, por tu apoyo. También desde México, Gera Líder, gracias. Aquí Luis Florian nos manda una donación. Dice, muy difícil de encontrar canales o medios de comunicación que relaten los hechos como son y sin filtros. Por eso me encanta el canal de Agustín. Nos informa de una manera tan clara y precisa de la mano de grandes invitados. Bueno, yo tengo la fortuna de contar con el apoyo de Carlos Rucauf, que ha estado acompañándonos en las últimas 6 transmisiones en vivo, así que es un honor poder seguir lo que está pasando en Venezuela. Como recién decía Ricky, estamos presenciando historia y de la mano de uno de los analistas internacionales más importantes del mundo hispanoamericano. Aquí dice Robinson Fernández, dice desde Perú, esto ya huele a victoria para la libertad de Venezuela y los efectos colaterales positivos. ¿Olés libertad en Venezuela, Carlos? Sí, absolutamente. Yo estoy convencido que el año que viene va a estar gobernando Venezuela Edmundo, que va a estar viendo en nuestra hermana Bolivia, en nuestra hermana Chile, gobiernos democráticos que están en contra de todo lo que sea el marxismo, el leninismo y las estructuras del narcosocialismo del siglo XXI. Yo no incluyo en el narcosocialismo a Boric, pero sí prefiero que haya un gobernante que no sea comunista en nuestra hermana República de Chile. Y luego quedan los 2 grandes desafíos. Colombia el año que viene, que es un momento clave para la historia de nuestro continente, y al año siguiente Brasil. Si realmente Colombia y Brasil acompañaran a Argentina y a Venezuela en gobiernos de la libertad, para el continente sería realmente maravilloso y podríamos volver a pensar en aquella Asociación de Libre Comercio de América que firmamos con Carlos Menem y el presidente Bill Clinton allá en los lejanos años 90, y que era una gran esperanza frustrada por estos guerreros del apocalipsis que fueron Kirchner, Lula, Chávez, Correa y toda esa banda, ¿no? Y te sumo otras elecciones muy importantes que son las de Perú. Porque Cierto. Perú el año que viene tiene elecciones y Antauro Humala, el hermano de Ollanta Humala, aparece como una figura que tiene sus posibilidades y es un izquierdista radical, es miembro del el Foro de Sao Paulo, puede llegar a ser, es una especie de Pedro Castillo pero con luces, digamos así. Sí, él fue en su momento un hombre clave también en la relación con Chávez, ¿eh? Exactamente. Exactamente, y tiene posibilidades según las encuestas, y enfrente de él va a estar muy posiblemente López Aliaga,
el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Así Ahí que vamos a ver. hay mucha influencia china, Claro. porque China ha terminado el hub de Chancay, que es el puerto comercial más importante del Pacífico, y se juega mucho China allí, porque ahora van a lanzar la estructura de conexión de trenes y carreteras entre Chancay y San Pablo, es decir, tomar el centro de América como una conexión de mercaderías para los dos océanos. Así que China va a hacer todo lo posible para que gane Humala, naturalmente, como va a tratar de defender a Lula, así como no lo defiende a Maduro, pero sí lo va a defender a Lula con todo lo que pueda en la pelea electoral que vamos a tener dentro de 1 año y medio. Así como recién el salvadoreño que nos estaba mirando preguntaba si iba a tener alguna reunión con Bukele, les cuento a los peruanos que es muy posible que este mes tenga yo una reunión con Dina Boluarte, la actual presidente del Perú. A mediados de este mes voy a estar en Perú y estamos hablando de la posibilidad de una reunión con ella y con uno de sus ministros. Aquí Pablo Sandoval manda una donación al canal, muchas gracias por eso. Voy a leer ya los últimos porque ya estamos en tiempo. Gracias a este usuario que también nos manda esta donación. Dice Pablo, estimados amigos, podrían investigar y contarnos sobre Guatemala y el rol del actual gobierno en todo esto, ya que están vinculados con el Grupo de Puebla y demás entidades de izquierdas. Bueno, el actual gobierno de Arévalo, el partido impulsado por la embajada norteamericana de Biden, Semilla. Es cierto que es un gobierno socialista, pero no tengo yo información de que esté vinculado con el chavismo. ¿Vos tenés alguna información, Carlos? No. Creo que es un poco parte de la visión demócrata de los Estados Unidos, cercana a líderes socialdemócratas, y a veces desde Estados Unidos se miró tan poco a nuestras Américas que han cometido errores gordos. Por eso es tan bienvenido, yo creo, para todos, Marco Rubio, porque Marco Rubio realmente está encima de estos acontecimientos. Ustedes piensen que al mismo tiempo que todo lo que nosotros vemos está ocurriendo, se está preparando la reunión con Xi Jinping en Corea del Sur para fin de octubre, se está negociando los detalles. Otra cosa interesante de la cena en el Rincón de las Rosas, ahora le llama el Club de las Rosas, desde ayer Trump a esa cena. Otra cosa que se habló ahí, y lo dijo Trump, lo que más me está costando es lo que creí que iba a ser más fácil, que era arreglar el problema de Ucrania. Claro. Pero realmente Putin está difícil en la negociación. Ahora, yo tengo mi traducción de eso, ¿no? Mi traducción es qué casualidad que Putin se fue contento de la reunión y al mismo tiempo Trump se sintió liberado en las manos con Venezuela y no hemos escuchado una palabra de Sergei Lavrov. Sergei Lavrov, el canciller ruso, que yo lo conocí hace muchos años, es tan viejo como yo, pero nada más que duró desde que comenzó el líder, el zar socialista Putin a ser canciller ruso. Suele estar siempre atento a lo que tiene que decir, pero más atento a lo que tiene que callar, por eso dura tanto tiempo, y no ha dicho una palabra Lavrov de lo que está pasando en Venezuela. Qué interesante. Acá este usuario nos manda una donación, muchas gracias. Karen Berrios dice, hola Agus y Carlos, definitivamente el socialismo del siglo XXI debe ser erradicado del continente para el bien de todos. Ahora mi país, Perú, Rafael López Aliaga es la mejor opción. Saludos desde Estados Unidos. Un gran abrazo. Marco Antonio dice, gracias Agustín por estar al hilo e informarnos. Esperamos celebrar la victoria sobre la maldita izquierda. Leo ya la última para liberar a Carlos. A ver, un segundo. Acá dice Beli, desde Brasil nos manda esta donación. Dice, están intentando condenar a Bolsonaro en un juicio farsa dirigido por el juez Voldemort. Ojos en Brasil. Es verdad, está bastante caliente la cuestión Bolsonaro. Bueno, pero yo les puedo asegurar a todos, obviamente, pocos no deben seguir de Brasil porque pocos son hispanoparlantes, aunque algunos hablan portuñol, pero yo le quiero decir que
si hay un lugar donde está muy atento y una persona sobre la que está muy atento el equipo digamos, el Trump Team, es con Bolsonaro, con la persecución sobre Bolsonaro y sobre la persecución de su hijo, de Eduardo Bolsonaro, que tiene un acceso muy fuerte a la Casa Blanca. Acá tenemos otro brasilero, dice, desafortunadamente hay líderes como Maduro en el mundo cuyo único interés consiste en matar, robar y destruir. En Brasil, Lula está siguiendo el mismo camino. Aquí Conde dice, todos los zurdos están como locas con la reunión de China y Rusia, pero como zurdos al fin no saben que ellos en realidad son enemigos que eventualmente se enfrentarán. Viva Cristo Rey y viva Cuba Libre. Y leo el último de Nica, un gran seguidor desde Canadá. Dice, hola Aus y profe Rucauf, en Nicaragua los sandinistas compraron a los diputados para subir al poder de nuevo. A esta operación se la llamó los canonazos de soborno, igual que hoy en la Argentina. Así es. Bueno, con este último comentario entonces te dejo en libertad, Carlos. Muchas gracias por tu tiempo. Esta ha sido la transmisión en vivo más larga que hemos tenido. Gracias por el tiempo que nos dedicás a este canal y ya nos encontraremos en otra ocasión para continuar analizando los acontecimientos que se están multiplicando todos los días. La cosa está muy caliente, así que pronto volveremos a hablar sobre esto. Dejo como título para la semana próxima que viene el operativo UNITAS. Ok. Muy importante, ya les vamos a hablar la semana que viene de la inmensa concentración de barcos de guerra, portaaviones y aviones que va a haber frente a la costa de la Florida. Realmente va a ser una cosa muy interesante. La semana que viene lo vamos a hablar, estimado Agustín. Gracias por invitarme de vuelta y que tengas un buen fin de semana. Y seguramente me han escrito varios españoles que te siguen, pero te siguen en YouTube después, por la diferencia horaria. Claro. Muy bien, Carlos, gracias y buen fin de semana para vos también. Un gran abrazo. Hasta la semana que viene. Muy bien, amigos, lo último que les quiero comentar es fechas de septiembre. Voy a estar en 4 países en septiembre, en Perú, Estados Unidos, Honduras y Colombia. Vamos, Santi, con eso ayúdame, por favor. Vamos a pasar, ahí está, en Perú, agrandalo un poquito, a ver. Eso es, en Perú voy a estar el día 11 y 12 de septiembre dando conferencias en Lima, en Salvemos a la Familia, un congreso imperdible que se hace todos los años, salvemosalafamilia.com. Anda a esa página web para obtener tus entradas. Voy a estar en Miami el día 22 de septiembre en el Hotel Trump del Doral, 22 de septiembre en Miami. Para poder adquirir tus entradas, comunícate por WhatsApp al número que estás viendo en la pantalla. Vamos a la próxima, por favor. Vamos a estar hablando seguramente sobre temas que involucran a Venezuela, así que atentos a mis amigos y seguidores de Miami. Al día siguiente me voy a ir a Honduras, día 23 de septiembre. También tenés en pantalla un número de teléfono y un email para adquirir más información de cómo obtener tus entradas. Y de ahí voy a pasar a Medellín, Colombia. Voy a estar en el Congreso de FENALCO. Para más información, entra a la página web que estás viendo en pantalla, congresodecomerciantes.fenalco.com.co. Esos son los 4 países. Ayer llegué de Tucumán, de una conferencia muy exitosa junto con mi amigo Ramiro Castiñeira. Se llenó el hotel en Tucumán. Muchísima gente vino a vernos, incluso de distintas provincias de Argentina también, que se acercaron para formarse para la batalla cultural. Bien, hasta acá llega. ¿Estará Eric en vivo? ¿Podés chequearlo un segundo, Santiago, por favor? Quiero leer los últimos mensajes de ustedes. Aquí a este usuario, gracias por ese super chat. Gracias a Alejandro que dice, gracias Agustín por tan buena información junto a Carlitos. Brillante análisis geopolítico, sigan haciendo el vivo. Acá este otro usuario, Mariano Mercante, dice, me parece amigo, los zurdos están muy nerviosos con el posible caída de Maduro en Argentina. ¿Se le cortará el financiamiento? Fuerza Jabo para mañana en la provincia de Buenos Aires. Fuerza Jabo en Buenos Aires. ¿Creen que la dictadura cubana sea afectada si cae Venezuela? Yo creo que va a seguir en el poder a todo coste y precio. Yo creo que va a ser muy afectada porque Estados Unidos, tras semejante triunfo que podría tener sobre los narcodictadores venezolanos, va a empezar a mirar a Cuba y cómo liberar a Cuba. Esto es como un dominó, es el juego del dominó. Cae la primera ficha y empiezan a caer las demás. Yo creo que continuará Cuba, continuará Nicaragua, y si Dios quiere, nos liberaremos del socialismo del siglo XXI. Hay vientos de libertad que están soplando desde fines del 2023 en nuestra región.
es un momento de cambio, es un momento de cambio en América. Así que estamos todos haciendo fuerza para que llegue la libertad a Venezuela, que es la primera ficha del dominó que se necesita derribar.